En esta oportunidad haremos referencia a los conflictos bélicos de Bolivia, centrándonos en la Guerra del Pacífico. Pero debemos comenzar definiendo este hecho. Mencionaremos qué es, qué periodo de tiempo abarcó, a quiénes se enfrentó y el lugar o área en el que se desarrolló este conflicto. Entonces, la Guerra del Pacífico fue la confrontación bélica acontecida entre 1879 y 1883, siglo XIX, que enfrentó a Chile contra los aliados Bolivia y Perú. La misma se desarrolló en el Océano Pacífico, el desierto de Atacama y en las serranías y valles peruanos, en territorio sudamericano. Cabe aclarar que Bolivia se retirará del conflicto bélico en 1880. Sin embargo, la guerra continuará entre Chile y Perú hasta 1883. Dentro del contexto al conflicto armado, tenemos que resaltar que existe una nueva riqueza natural en el litoral del Pacífico boliviano y peruano, y es el salitre y el guano. En aquel momento, Europa vive la denominada Revolución Verde y requiere de un fertilizante para sus suelos de cultivo. Y es precisamente el territorio boliviano de Antofagasta y el territorio peruano de Tarapacá en aquel momento que poseen este recurso, pero son chilenos e ingleses quienes lo explotan. Chilenos e ingleses se hacían cargo de la actividad salitrera. Chile y Perú explotaban lo que era el guano en sus territorios. Sin embargo, el yacimiento más grande se encontraba en Bolivia. Es así que en 1847 Chile realiza la primera incursión armada en Mejillones, territorio rico en guano, salitre y plata. Entre las causas de la guerra tenemos que mencionar que en 1840 se descubre el poder fertilizante del guano. También, durante el gobierno de Melgarejo, se firmaron tratados desastrosos para nuestro país. Entre ellos, en 1866 se firma el Tratado de Amistad y Límites. El paralelo 24 era el límite divisorio entre Chile y Bolivia. Pueden ustedes observar en el mapa que se encuentra hacia la izquierda. Riquezas entre los paralelos 23 y 25 debían compartirse entre ambas naciones. Por eso este tratado fue denominado como el Tratado de Medianería en 1866. También en 1874 se firma un nuevo tratado con Chile, por el que se fija el mismo límite que en 1866, paralelo 24, y además Bolivia quedaba imposibilitada de cobrar por 25 años nuevos impuestos a las compañías salitreras establecidas entre los paralelos 23 y 24. Otra de las causas es que se descubre cobre y plata en Mejillones. En 1867 se vive el boom de la plata en esta región. Debemos también resaltar el éxodo de la población chilena a raíz de la presencia de estos recursos naturales. Población chilena que llegaba hasta territorio boliviano para trabajar en las zonas mineras. Y la causa inmediata fue el impuesto de los 10 centavos por quintal de salitre exportado que se produjo en el gobierno de Hilarión Daza. En 1878, el Congreso boliviano aprobó que la compañía inglesa que estaba explotando el salitre debía pagar un impuesto mínimo, los 10 centavos
por quintal de salitre exportado. Pero ¿en qué situación llegó Bolivia a la guerra? Cobija, ubicada en el litoral, había sido azotada por un tsunami y nuestro país, el territorio boliviano, estaba atravesando una sequía. Entonces tenemos la costa azotada por un tsunami y la parte central viviendo una sequía que derivó en una hambruna general, por lo que se decide imponer este impuesto a las empresas que estaban explotando recursos como el salitre en la zona costera. Chile protestó y Bolivia soberanamente rescindió el contrato. Como habíamos indicado, a raíz de que la capital del litoral Cobija había sido destruida por un terremoto, esta fue reemplazada en 1868 por Antofagasta. En esta ciudad vivían cerca de 6.000 pobladores, de ellos 5.000 eran chilenos, unos 500 eran bolivianos y el resto de otro origen. Entonces podemos observar esta situación en la que el territorio boliviano está siendo habitado por población extranjera, descuidándose de esta manera el suelo patrio. A continuación resaltaremos algunos aspectos de lo que fue esta guerra del Pacífico en la campaña marítima y la campaña terrestre. Para hablar del inicio de la guerra tenemos que hacer referencia a la toma de Antofagasta. Sin declaratoria de guerra, el 14 de febrero de 1879, tropas chilenas desembarcaron en Antofagasta. La tomaron con mucha facilidad. A los pocos días también, sin resistencia, los chilenos tomaron la región de Mejillones, Caracoles, Cobija y Tocopilla. En Calama, a orillas del río Loa, los bolivianos, entre gendarmes y civiles, lucharon dirigidos por Ladislao Cabrera. Este hecho lo conocemos como la heroica defensa de Calama del 23 de marzo. Los últimos combatientes se habían reunido en aquel momento en el puente del Topáter, dirigidos por un notable del lugar, don Eduardo Avaroa. Resistieron hasta el último aliento para defender la soberanía nacional. Sin embargo, este territorio fue ocupado por los chilenos. Entre los hechos que resaltan en la campaña marítima y terrestre podemos mencionar que a fines de abril el ejército boliviano, a la cabeza del presidente Hilarión Daza, se dirige a Tacna y a Pisagua, territorio peruano. La quinta división, que estaba a cargo de Narciso Campero, era un ejército muy mal equipado en aquel momento y estaba conformado por ciudadanos que habían sido convocados a la guerra. Santa Cruz y Beni fueron exceptuados del decreto de movilización, esto por razones de distancia y escasez de recursos, pero en 2 meses se incorporaron a la guerra formando el Escuadrón Velasco. Al inicio de la campaña marítima, esta fue favorable para los aliados Bolivia y Perú, hasta la destrucción del monitor peruano Huáscar, una embarcación muy bien equipada por parte del Perú. Con la destrucción del monitor Huáscar se produjo también la muerte de su comandante Miguel Grau, un héroe binacional, peruano, considerado un héroe en la Guerra del Pacífico para bolivianos y peruanos. Avanzando en esta Guerra del Pacífico, el 2 de noviembre de 1879 se produjo la Batalla de Pisagua, uno de los capítulos más sangrientos de la guerra con pérdidas para los aliados. Mientras estas acciones ocurrían, inexplicablemente la quinta división de Campero no intervino.
se quedaron lejos del conflicto, pero cerca a las minas de Aniceto Arce. Esta es una de las páginas negras de la guerra. Los historiadores responsabilizan a Aniceto Arce y Narciso Campero de una confabulación contra Hilarión Daza y de defender intereses mineros de Arce que estaba ligado a el capital chileno. El 19 de noviembre de 1879, los aliados son derrotados en San Francisco, territorio peruano. También se producirá la denominada retirada de Camarones. Tras este hecho, Daza es destituido y reemplazado por Campero en la presidencia de nuestro país. Campero reorganiza el ejército y se dirige a Tacna. Chile, para este momento, que ya había ocupado prácticamente todo el territorio boliviano, lo que pretende es llegar a Lima, la capital peruana. Este último enfrentamiento se llevó a cabo en el Alto de la Alianza, el 26 de mayo de 1880, donde observaremos la participación heroica del Batallón Colorados de Bolivia. Los aliados sufrieron un duro revés. En el Alto de la Alianza, el ejército boliviano quedó totalmente destrozado. La guerra había terminado para Bolivia. Cuando hacemos referencia al fin de la guerra, tenemos que mencionar los tratados que dieron conclusión a este hecho histórico. Octubre de 1883, Perú acepta el Tratado de Ancón y cede Tarapacá a Chile. El 4 de abril de 1884, Bolivia y Chile firman el Pacto de Tregua. El fin de la guerra se había producido para este momento y Chile seguiría ocupando el territorio boliviano usurpado. 1904, Bolivia y Chile firmarán el Tratado de Paz. Para este momento, Bolivia cede todo su litoral. Chile promete construir una vía férrea y así lo hizo, la vía férrea Arica-La Paz, y también el pago de 300.000 libras esterlinas como compensación económica. Ese tratado también incluía el libre tránsito de exportaciones e importaciones por Chile. Entre las consecuencias de la guerra tenemos que resaltar que Bolivia pierde su acceso soberano al Océano Pacífico y se convierte en un país mediterráneo. También una consecuencia de la guerra es la pérdida de gran riqueza natural como el guano, el salitre y yacimientos de cobre y plata. Resaltar en este punto que los yacimientos cupríferos de Chuquicamata convirtieron a Chile en el primer exportador mundial. Se considera actualmente que solo se ha explotado el 50% de su riqueza. Es precisamente esta riqueza del cobre que ha dado vida a toda la parte norte chilena. Otra de las consecuencias de la guerra es que después de Narciso Campero se ingresa en nuestra historia a la etapa de gobiernos civiles. La oligarquía minera civil gobernará Bolivia. Viviremos la etapa de conservadores y liberales en nuestra historia. Tenemos que mencionar a algunos héroes bolivianos que defendieron el territorio patrio. Entre ellos, el coronel Ildefonso Murguía, que guió a los Colorados de Bolivia, doña Ignacia Ceballos, denominada la Madre del Soldado, una sanitaria que colaboró en el frente. También Juan Pinto Cabrera, un tamborillero, un niño de 13 años. No se tiene muchos registros de este personaje, pero
resalta el valor del soldado boliviano. Entre los héroes bolivianos también resalta Genoveva Ríos, quien salvó la bandera nacional aquel 14 de febrero de 1879. Y cómo no recordar a la tropa, a los colorados de Bolivia entre ellos, al grito de "temblad rotos". Las denominadas rabonas, aquellas mujeres anónimas que acompañaron a sus esposos en la guerra. También resaltar al corneta Mamani, Pascual Mamani, el coronel Rufino Carrasco, que es también héroe del Tampillo, uno de los combates ganados por Bolivia en esta guerra del Pacífico. Eduardo Avaroa, un ciudadano que defendió el suelo patrio en el puente del Topáter. Ladislao Cabrera, a quien veremos más adelante en distintos capítulos de nuestra historia y que es un héroe en la defensa de Calama. De esta manera habríamos resaltado algunos aspectos importantes de este capítulo en nuestra historia, la Guerra del Pacífico. Hasta una próxima clase cuando continuemos hablando de los conflictos bélicos de Bolivia.